Bien, siguiendo un poco lo que es analizar o qué cosas nosotros vamos teniendo en cuenta cuando hacemos las planificaciones de la campaña, voy a mostrar un lindo trabajito, 2 o 3 diapositivas nomás, de que hicimos a nivel del CREA San Manuel. Me pareció interesante porque el CREA San Manuel son 11 empresas, que 4 o 5 son de la zona costera, 3 que sería el corredor Lobería, Paleofú, San Manuel, y los otros 4 empresas son bien la zona Tandil, Gardey, Vela, la Numancia. ¿Qué es lo que me pareció interesante? Es ver un poco esos precios que yo comenté en las primeras 2 o 3 diapositivas, cómo se terminó realmente comportando en el promedio de márgenes, o a nivel de margen fue el análisis después de resultados de renta, pero un poco los precios, cómo se comportaron de lado de correlaciones, ¿sí? Entonces, uno cuando ve esto dice que hay muchas cosas que van de la mano y otras no. ¿Qué quiero comentar con esto? Cuando uno piensa en el precio de la soja o el maíz, nos terminó dando en el análisis de estas 8 campañas, que después lo extendimos para las últimas 2, nos termina dando correlaciones del 83%, cuando uno mira soja con maíz, cuando uno mira trigo con soja, con maíz, girasol, cuando uno mira maíz con girasol, o sea, gran parte de los precios nos terminó dando correlaciones entre el 70 y el 85%. La verdad es que entonces esos datos creo que son interesantes para cuando uno dice, no, yo hago soja porque me permite diversificar, o hago maíz porque me gusta el mercado, tener en cuenta cuando uno analiza eso, en cuanto al valor precio bruto del valor que estamos viendo, es prácticamente van de la mano. Después uno puede estar peleando las condiciones comerciales que puede lograr con maíz. Y hago 2 comentarios que nos llamó, uno mucho la atención, el otro lo teníamos en cuenta, pero no pensamos que era tan fuerte, es este. Nos dio 0,96% de correlación el precio de la soja con el girasol, casi se puede decir que van de la mano. Obviamente esto es, si sube la soja, sube el girasol, lo bajan, pero no habla de valor absoluto. Entonces capaz que el 210 que nosotros estamos simulando en los planes para la soja de primera, va muy de la mano del 260. Pero si yo me voy campañas anteriores a la campaña 12-13, cuando teníamos la soja de 3.15, era cuando el girasol estaba en 3.71. Entonces, eso hay que tener en cuenta, de qué panorama uno se puede esperar. Esto lo que habla es si van de la mano o no los precios. Así que nos llamó mucho atención esa correlación muy positiva, está muy bueno tenerla en cuenta, y este dato creo que es muy interesante, y que nos dio relaciones hasta negativas, cuando uno diría la cebada. La cebada puede hacer la salvedad que el 80-85% de lo que estamos vendiendo a nivel CREA es cervecero, y el otro 15 solamente, o 10 es forrajero, nos dio correlaciones negativas, o igual, o cero, o sea, no tiene correlación con el trigo, no tiene correlación con el girasol, no tiene correlación con la soja, nos dio correlaciones negativas con el maíz. Uno a priori, cuando miraría o piensa en la campaña de cebada, dice, es una forrajera, en el 70% de la producción, que se producen 150 millones de toneladas a nivel mundial, y dice, va de la mano de lo que produce el maíz, que es una forrajera, y lo que produce el trigo, que es otra forrajera o parte de la avena. Nosotros, cuando vimos esto, nos llamó la atención por lo negativo y dijimos, bueno, ¿qué puede haber pasado? Y lo que pasa son 2 cosas. Estamos hablando de un mercado muy chico, el maíz son 1.000 millones de toneladas, el trigo son 750 millones de toneladas, las cebadas son solamente 150 millones de toneladas, que ese mercado muy chico, cualquier problema climático que ocurra, sobre todo en el hemisferio norte, que produce el 90% de la cebada a nivel mundial, te genera un desbalance de todo lo que es cebada cervecera. Y el otro punto que también Argentina, cuando uno lo compara relativamente con el mercado de trigo, es muy chiquito. Argentina produce históricamente entre 700.000 hectáreas a 1.400.000, el promedio se puede hablar entre 900.000 a 1.000.000 de hectáreas, cuando el trigo en las últimas 3-4 campañas estamos hablando de 6 millones de hectáreas sembradas. Entonces, es un mercado más chico que cualquier problema climático que afecte la oferta y demanda te genere esos disparadores. Si nosotros estamos atentos a esos disparadores de precios y los fijamos, creo que podemos lograr muy buenos resultados. El otro dato interesante que nos llamó la atención de este ejemplo es esto, la evolución de los costos directos. Uno cuando habla de todo lo que es malezas, pongo el ejemplo del trigo, me parece, de la cebada, cuando uno habla del tema maleza, dice, la verdad que los costos directos de los cultivos, esto está hablado como dólares corrientes, se me disparan,
Y la verdad que lo que nosotros empezamos a ver es que la correlación, el total de costos, cuando uno mira una serie de estos 8 años, se mantuvo relativamente estable, solamente se disparó fuertemente cuando subieron mucho los precios de los fertilizantes, y las correlaciones, está puesto el ejemplo de la cebada, respecto a los gastos, precio versus costo, en este ejemplo particular da 30, para todos los cultivos nos dio entre 10 y 30%. O sea, este panorama se repite en todo. Relaciones o correlaciones débiles entre precio y costo directo de los cultivos, y vemos relativamente planchado el costo total de los cultivos. ¿Por qué creemos que está pasando esto? Hubo un cambio de los rubros, de los costos. ¿Qué terminó pasando? Bajó los insumos como los fungicidas, bajaron todo lo que es costos especificados, todo lo que es tarifas, cosechas, siembra, pulverizadas, bajó partes de algunos químicos, herbicidas, y lo que sí subieron obviamente son la cantidad y las dosis de los químicos que vamos usando. Y en definitiva, un dato creo que es muy fuerte y recalcar, es que a la larga, cuando uno miró esta serie para todos los cultivos, para estos 8 años, para estas 11 empresas ubicadas en 3 zonas muy dispares, lo que nos terminó dando que empuja siempre es rinde y precio, y por eso creo que es donde nosotros tenemos que hacer el foco en tratar de sacar la mayor producción de rendimiento, que voy a tirar un par de tips desde el lado de cultivos de fina, sobre todo para poder potenciar los rendimientos, y precio, estar muy atento a todo lo que pasa en el corto, mediano y largo plazo de la campaña 19-20 y la 20-21. Y los costos, bueno, acá puntualmente dio negativos para este ejemplo, nosotros le damos la importancia que se merece, pero tampoco nos desvivimos gran parte del tiempo. Un dato interesante cuando uno hace el planteo final de las campañas, que nosotros siempre tratamos de reflejar, un poco que también lo piden los miembros, es ver del planteo global que estamos haciendo, qué aporte al margen bruto nos está dando en los distintos meses del año cada cultivo. ¿Para qué? Para repartir un poco también la canasta y lograr un poco de estabilidad dentro de los sistemas. Entonces, lo que vemos, para un ejemplo en particular de este planteo de 30% de cebada, 30% de trigo, 30% de girasol y 10% de maíz, estamos repartiendo 25% de nuestro riesgo de aporte al margen en octubre, otro 24% en noviembre, 29% en diciembre, 9% en enero, 13% en marzo con la soja de segunda. Creo que este dato es interesante para que cada uno lo desarrolle y no llegar a planteos de un ejemplo muy burdo, decir, quiero hacer 100% de girasol o 50% de girasol y 50% de maíz, y llegar a tener el 100% de nuestro aporte al margen en diciembre-enero, o digo, no, me doy un planteo de 100% fina que voy a centrar todo en octubre y noviembre. Nos gusta repartir, en cierta forma, un poco la canasta en cuanto a clima. Y después esto lo paso por arriba, que era la información de esas empresas clave. Hoy lo conté en lo que era índice de diferencia de los cultivos. No me importa solamente el promedio que tenga, me importa saber el promedio, saber ese coeficiente de variación que tenga mi historia de los últimos 8 o 10 años, y a su vez analizar un poco la probabilidad que tengo de rindes o directamente ver los cuartiles. Hoy yo les contaba que para soja de primera, en los ambientes de bajo ambiente, pero de alto potencial, necesitaba sacar 2.900 kilos de rendimiento, en el ejemplo puntual que les contaba, ¿no? Esto es una empresa en particular. Entonces yo digo, en este caso tengo, en el primer cuartil, 2.900, o sea, tengo un 75% de probabilidades de tener un rendimiento mayor. Entonces, ese dato creo que está bueno, no solamente analizar promedios, sino su coeficiente de variación y su probabilidad, o solamente analizar los cuartiles, y las correlaciones que tengamos de rendimientos que van muy de la mano a lo que uno ve en los cuadros, ¿no? En este cuadro, el girasol va muy de la mano el maíz va muy de la mano de soja, la fina va relativamente de la mano, salvo cuando pasan heladas muy puntuales, que sacan un poco el desbarajuste de la probabilidad. Yendo ya a cosas más prácticas desde el lado nueva campaña, creo que va a haber un aumento, por lo que mostraba hoy, de márgenes de girasol, va a haber un aumento de área, o por lo menos 1.600.000 o 1.900.000 hectáreas que siembran normalmente Argentina va a haber para esta campaña. Entonces lo que creemos es que el oleico va a ser el que va a generar mayor resultado por esa prima de $30. Entonces creo que es un punto muy importante salir hoy
ya a reservar o comprar la semilla de girasol. ¿Cuáles son los híbridos que estamos recomendando? Acá puse como ejemplo un ensayo de dónde sacamos la información. Nuestra información base siempre sale del INTA o de ensayos de ACREA. Para alto leico nosotros estamos recomendando el Syngenta 3975, el Nidera, que es para ISO 106CL alto leico, el Syngenta 3965 y el 3950, también lo estamos recomendando con 2 comentarios. Son un poquito más riesgosos para todo lo que es verticillum, una enfermedad que tuvimos este año en particular. El 3965 tiene algo de mildium, y recordar que el 3950 es no CL. Entonces, al no ser CL, tenemos que sembrarlo en lotes limpios. Pero un poco en ese abanico de híbridos tendría que estar nuestros planteos productivos, así que apuntaría a hacer las compras o las reservas ahora. Si uno quiere sembrar girasoles comunes, porque quiere diversificar, o quiere salir un poco de la prima de Oleico, o tiene algún negocio normal, creo que entre estos 3 híbridos, el Syngenta 3970, el Syngenta 4070, el Paraíso 1600L o un cuarto, el Advanta 202, creo que tiene que estar un poco la foto con los híbridos a sembrar. Yendo un poquito a alertas de la campaña, esto es una alerta que nosotros en el grupo ya estuvimos intercambiando y me pareció interesante comentarlas, es que no sabemos cómo va a progresar el tema de las restricciones de circulación en Argentina, de todo lo que está relacionado con el agro, o al revés, o cómo va a estar toda la circulación de todo lo que es importación de productos. Recordar que casi todos los químicos que nosotros compramos vienen desde partes de Latinoamérica, partes de Europa y gran parte de China, sobre todo lo que es genérico. Haciendo un poquito de consultas y entrevistas con algunos que venden agroquímicos, un poco lo que nosotros hicimos fue tener un semáforo, una lista de cuáles son los cultivos más problemáticos a conseguir, que bueno, acá se las pongo en referencia, que es el piclorán, el cletodin, el HIT, la fluorocloridona, mesulfurón, algún fungicida, acá puse orquesta, pero los fungicidas en particular. Entonces un poco el comentario nuestro es, ya sabemos que vamos a sembrar cultivos de fina, o ya sabemos lo que vamos a hacer durante abril, mayo, junio y julio. Compremos los productos que nosotros más o menos ya tenemos armado en nuestros planteos técnicos y los tengamos en la agronomía o nos llevemos al campo y en base a eso ya nos quedamos tranquilos para poder reservar, llevar adelante de mejor manera los planteos técnicos que ya tenemos armados a priori. Otra cosa que también surgió es, también puede haber algún problema de importación de monamónico, de diamónico, porque no vienen los buques, está todo cortado los puertos, porque aparece algún problema de coronavirus en alguna descarga y demás. Entonces, no descartamos embolsar los fertilizantes con algunos comentarios o restricciones a tener en cuenta que después de la presentación ustedes lo pueden ver más tranquilamente. Relacionado con lo anterior, nos parece fantástico ir comprando estos insumos, hacer la lista de qué productos tienen un planteo técnico de los cultivos, comprar los que más faltan, mucha foto y mucha clave, estamos viendo mucha diferencia en precios, todo lo que es, que también me parece interesante comentarlo, todo lo que es pensar en tarjetas o otro tipo de alternativas de pago. Acá hago un comentario en particular que me parece interesante comentarlo desde el lado de planificación de las campañas. Estamos viendo que entre contado canje o ir a tarjetas rurales, ya en la cotización de dólares oficial, o sea, en dólares de los insumos, ya estamos viendo entre el 6 y el 11, 12% de recargo directamente en dólares, que a eso después se le suma la tasa que tenga cada uno de los bancos según el plazo de pagos, y vemos como muy interesantes 2 cosas que me parece que está bueno tener en cuenta cuando uno compra insumos. Esto lo que es SGR, acá me quedó cambiado, es SGR, que la semana pasada varias estaban entre el 5 al 10% de tasa anual en pesos, así que creo que es una alternativa muy interesante a tener en cuenta. El otro, los bancos privados, Galicia, Río, Francés, están dando capital de trabajo a los que ya tenían carpetas en los bancos al 24% anual, que es muy interesante. La verdad, cuando uno piensa en inflaciones del 50% por lo menos, ayer salió una nota que van casi a duplicar la cantidad de billetes en circulación en Argentina. Todo eso es inflacionario, así que hablar de 50% de inflación y la devaluación que te está marcando el ROFEX a un año de 43,5% de tasa, creo que hablar del 5 al 10% un SGR, 24% con bancos privados, capital de trabajo,
o mismo poder pagar en algún producto de esto que solamente te remarcan entre el 4 y el 6%, y ir con tarjeta rural, creo que por ahí tiene que ir un poco parte de nuestras compras. Esto de financiamiento, solamente como para un comentario, que va relacionado un poco con lo anterior, que es crítico, me parece que tenemos que estar y dedicarle mucho tiempo y mucha cabeza. Esto salió de la encuesta SEA, la misma encuesta que comentaba hoy, para empresas durante la campaña 2021, o sea, como están hoy actualmente, y se habla que se va a financiar más o menos un 35% de los costos de implantación de los cultivos, y lo que se ve es que hay un 40% de las empresas, más o menos a nivel CREA, hay que después ver cada zona en particular y demás, que se van a financiar más del 40%. Entonces, todo lo comentado anteriormente cobra, creo, un poco más de relevancia. Me parece muy interesante hacer foco y destinarle gran tiempo de los días que tenemos a poder ajustar un poco eso. Y relacionado también con lo que es el manejo financiero, y ya me meto a lo técnico, que lo voy a pasar un poquito más rápido, solamente tirando los tips por una cuestión de tiempo, es esto. Hoy la cobertura de precio, que sale de la misma encuesta que estamos viendo, está un poco más vendido que lo normal. Hoy la soja está vendido casi un 30%, el maíz lo mismo, el girasol un 25%. Se puede hablar que está vendido un 25% de los granos. Yo creo que esto es muy interesante pensando en lo financiero de las empresas y cómo ir vendiendo nuestras cosechas para empalmar de la mejor manera posible cómo terminamos la campaña 19-20 con la 2021, es esto. Es ver, acá pongo un par de tips de cosas interesantes que estamos viendo dentro de las empresas, es que el maíz primicia, que es el que se cosecha temprano en abril-mayo, estamos teniendo $20 por tonelada de diferencia contra el junio-julio. La verdad que ese valor creo que es muy interesante para hacer el esfuerzo de, si tenemos un lote que sembramos temprano, este año en particular de buenas temperaturas durante febrero-marzo, que lo podemos llegar a cosechar, tener la alternativa de darle prioridad y ganarnos $20 por toneladas o ganarnos 10 pagando algo de más de secada, diciendo lo cosecho con un poquito más de humedad, pago 10, pero me gano 10, esos 10, en 9.000, 10.000 kilos de maíz, son $100 de resultado, que la verdad que por hectárea impacta mucho. El otro es este, si hoy la soja mayo 20, la mayo 19-20 en cosecha está muy planchada, si uno, el financiero, le da relativamente bien y puede pasar a septiembre-octubre o noviembre, ya sea entregando a fijar o embolsando en el campo para vender en septiembre-octubre, esos pases que hoy vemos en las pizarras de $15 a septiembre o $22 a noviembre, cuando uno lo mira también estamos hablando del 10% semestral o el 20% anual en dólares. Creo que está bueno tenerlo en cuenta. Una cosa interesante que uno puede hacer es, me financio con la SGR, me financio con alguna tarjeta, sabiendo que a los 180 días tengo que pagar, o me financio con el capital de trabajo que me están dando los bancos privados, pateo la soja y puedo ganar ese diferencial de precio que el mercado está marcando. Y la otra cosa es, muchos que están haciendo, venden ahora los granos y todo lo que va sobrando de pesos para el segundo semestre o el último trimestre del año lo van convirtiendo en dólar net. Ese era un poco el panorama desde el lado ambientes, márgenes, desde el lado económico-financiero, y ahora le paso a un par de tips desde el lado técnico. Lo voy a hacer muy rápido para no perder tiempo, porque seguramente todos ya vamos casi 45 minutos y le damos paso a las preguntas, pero me pareció interesante contarle un poco cómo lo vemos nosotros. Nosotros los cultivos de fina, porque estamos hablando justo de lo que es planificación de fina, pero la idea lo tenemos para todas las campañas, es apuntar todos los cañones a todos los puntos de los cultivos. Tratar de no perder ningún kilo en ninguna parte del cultivo. Este es el ejemplo particular del trigo. Me pareció recontra interesante esta diapositiva que hicieron en su momento. Es una diapositiva vieja, pero la adapté a la situación actual nuestra, partiendo de un rinde potencial de 8.000 kilos y lograr los 5.300 que hoy tenemos nosotros puestos como promedio. Está bien que el clima afecta mucho, heladas, temperaturas, lluvias y demás. Mucho foco en lo que es calidad del ambiente. Esto fue lo que charlamos en las primeras 4 o 5 diapositivas: macroambientación, ajustar todos los detalles para no meterme en lotes celadores, no meterme en lotes de anegamientos. Mucho a esto, a lo que es
estructuras del cultivo, fecha de siembra, variedad que siembro y qué densidad siembro, mucho todo lo que es el manejo tecnológico de nitrógeno, fósforo y azufre, y toda la parte de protección de los cultivos. O sea, darle foco a esos grandes 4 puntos, y yendo a esos 4 grandes puntos, lo que es calidad del ambiente ya lo vimos, paso a lo que es estructura de cultivo, lo que es nutrientes, y algo muy por arriba de lo que es manejo o protección de los cultivos. Cuando voy a lo que es variedades de cebadas recomendadas, estos trabajos, esta información sale de todo lo que va generando el INTA a nivel país de variedades. Nosotros estamos recomendando 3 variedades para esta campaña, o 4. Una es la Montoya, otra es Overture, otra es Andrea y la otra es Sinfonía. ¿Por qué estamos recomendando estas 4 variedades? Es básicamente porque hoy tienen negocio. Montoya, primero porque tiene muy buen potencial, segundo, el año pasado estuvo muy fluida la que es comercialización con las cooperativas y algo con empresas privadas. Overture, hay 2 empresas o 3 privadas en Argentina que están generando muy buenos convenios, y Andrea la seguimos teniendo, a pesar de ver, ya sea en estos ensayos o a campo, un poco menos de potencialidad, y acá como ven abajo, algo más de susceptibilidad a las enfermedades más normales de la zona, sigue vigente porque es la más común para entrar a cualquier convenio de producción. Así que básicamente entre Montoya, Overture y Andrea, nosotros estamos recomendando las variedades a sembrar de cebada, y Sinfonía, si sale algún convenio, la tendríamos en cuenta como para ir incorporándola y meterla dentro de nuestros planteos. Dentro de los trigos, nosotros, estos ensayos son de Jorge González Montaner, que los hizo este año. Yo lo que hice fue hacer solamente un resumen, para no quemar la información que en breve va a estar presentando en la JAT y demás. Lo que estamos viendo son los materiales nuevos a tener en cuenta para comprar, o si ya los tenemos dentro de nuestros planteos, son los que nosotros tendríamos que tener dentro de nuestras rotaciones, y cuáles siguen vigentes. Dentro de las variedades que responden a tener buen rendimiento, ya sea con o sin fungicida, ser relativamente tolerantes o con aceptables comportamientos para todo lo que es enfermedades, y qué calidad logramos, los seleccionados son el Nidera 620, el Don Mario Pehuen, el Nidera 802, el Basilio, el Jacarandá y el SI 120. Un poco estos serían los materiales que nosotros dentro del grupo estamos recomendando incorporar, y siguen muy vigentes, que tenemos la gran masa de las hectáreas sembradas, el 801, el Don Mario Algarrobo, el SI 211, el SI 330 y el Don Mario Saibo. Si uno piensa en calidad de los nuevos, el Basilio es el que tendría un poquito más de potencial de rendimiento. El otro punto interesante es esto de fecha de siembra. Esto lo paso rápido, pero básicamente es, a medida que yo voy sembrando más temprano mis cultivos de fina, dentro de la ventana óptima que tengo, yo lo que hago es, siembro la ventana más temprano en mi cultivo de fina. Puedo lograr más estabilidad y potencial de rendimiento porque adelanto el momento que me cae el periodo crítico. Lo que está recontra probado es que a medida que siembro más temprano la fecha de siembra de mi cultivo de fina, cosecho temprano. Y al cosechar temprano esa soja de cebada o trigo, siembro antes mi soja de segunda y logro tener mejores rendimientos. Acá como ejemplo particular digo, si yo siembro mi cebada o mis trigos mi cebada el 15 de junio, yo voy a estar cosechando el 13 de diciembre. Y yo con esos 13 de diciembre voy a estar hablando de rendimientos de 2.000 kilos de rendimiento promedio. Cada día que me voy atrasando, voy a estar perdiendo 35 kilos en el rendimiento. Entonces me parece clave hoy ya estar organizados en tener qué lotes voy a sembrar de fina, tener las variedades seleccionadas, sus semillas con su PG, sus análisis de semilla, tener los lotes pensados en cuanto a barbechos. ¿Por qué hago este comentario? Porque el Cletodin o el Galan, si tengo que matar Raigrass RR, yo me tengo que adelantar 20 días para estar sembrando. Todos los trigos largos, el 20 de mayo lo podemos estar sembrando en nuestra zona. Entonces creo que como disparador es muy interesante ya tener muy pensados los lotes para estar sembrando dentro de la ventana óptima el primer día. ¿Para qué? Para potenciar el sistema, y esos números que veamos en los márgenes hoy realmente se reflejen en resultados mucho mayores a los que vimos. Bien, el otro punto, esto lo paso rápido de vuelta por una cuestión de tiempo, es hoy en día la urea se consigue 380 puesto en el campo, o el monamónico 470 puesto en el campo.
cuando uno lo mira como relación insumo, producto, que acá está puesto el trigo, la soja mayo, el maíz abril, un girasol marzo o el ternero, hoy en día mirándolo para el último año, para 5 años atrás, lo que estamos viendo es que tenemos relaciones positivas entre un 9 y un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un 25% más de capacidad para comprar urea, o un 30% más de capacidad para comprar monoamónico con el cultivo de trigo, el resto para los restantes cultivos. Monoamónico, como estamos en un año de buenos precios, como les mostraba anteriormente, de buena relación, nosotros apuntamos a potenciar tanto al cultivo que estamos sembrando, a la soja de segunda y a la rotación. Entonces nuestros modelos de monoamónico tienen que ir entre 120 monoamónico a 90 kilos, dependiendo qué fósforo bray tengan mis suelos. Yendo a lo que es fertilización nitrogenada, nosotros hacemos mucho hincapié en lograr, obviamente, estar en la curva de potenciar rendimiento, pero lograr calidades para tener la mayor porcentaje de factor, tanto en cebadas como en trigo. Nosotros en cebada, con cooperativas sobre todo, y algo con Quilmes, normalmente logramos factores positivos, y lo mismo a veces nos pasa con los trigos que comentamos que tienen buen comportamiento de gluten y proteína. Entonces, lo que hacemos es, del modelo donde se empieza a aplanar un poco la curva de rendimiento o de rentabilidad en cuanto a fertilización nitrogenada, nosotros queremos trabajar en el lugar que se aplana, pero a su vez que nos dé buenas proteínas. Entonces, hablar de modelos entre 150 a 175 kilos de N, esos kilos de N menos X, es un poco el modelo que nosotros estamos recomendando y queremos llevar adelante. Y como dato interesante, lo que hacemos siempre es dividirlo en 2 pasadas. La primera pasada en 1 o 2 hojitas de cultivo, y la segunda pasada en 2 nudos de cultivo. ¿Para qué? Para potenciar rendimiento, porque yo fertilizando temprano en 1 o 2 hojitas logro tener un mayor número de espigas, y ese mayor número de espigas me permite lograr mayor número de granos, y ese mayor número de granos mayor potencial. Y después, cuando yo me voy a la segunda pasada, que dejo el 30%, lo que me permite esa segunda pasada es tener la chance y el momento para poder ajustar por franjas de doble N mi lote versus mis testigos, y poder ajustar si mi cultivo necesita más o menos nitrógeno para la aplicación. Y el otro punto es que al dividir la aplicación, lo que evito es tener menor vuelco de cultivo. Y el otro punto es este. Esto lo que es fungicida, lo paso muy rápido, también son ensayos de Jorge de la campaña pasada. Hoy todo lo que es fungicidas, estamos viendo que tanto lo que tiene carboxamidas, Orquesta, Krypton o Miravis triple, hoy están teniendo un plus de potencialidad de los cultivos, ya sea de cebada o trigo. Entonces un poco por ese lado tiene que ir la mano de lo que tendríamos que comprar, y acá remarco un poco lo que comenté anteriormente. Estamos viendo faltantes, o puede haber algún faltante de algún fungicida. Por lo menos si yo voy a estar aplicando en 1 o 2 nudos de cultivo, porque estoy sembrando una variedad que es relativamente susceptible, apuntaría a tenerlos comprados por lo menos la primera pasada de esos productos. Y ya muestro solamente 2 diapositivas y concluimos. Otro punto que estaría bueno que vayamos armando y refrescando y potenciando, ya hablamos mucho de macroambientación, que es separar esos grandes ambientes. Lo que empezamos a ver es que a pesar de la macroambientación, que este ambiente, por ejemplo, es un lote de maíz de 300 hectáreas, o este lote es un girasol de un año seco de 122, a pesar de esa macroambientación que veíamos que se dividía por 4 factores, lo que seguimos viendo cuando uno mira un mapa de rendimiento es ver este tipo de histograma dentro de los mapas de rendimiento, que uno lo ve claramente y dice, tengo sectores que a pesar de que me dio 3.000 kilos el girasol, tengo sectores que me dan abajo de 2.500 y tengo sectores que me dan arriba de 3.300 kilos. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es, en base a mapas de RINDE, en base a mapas de imágenes de NDVI, o toda la información que podamos recolectar ya del macroambiente como micro, es separarlos en 3 ambientes, que uno puede decir lo verde es A, lo amarillo es B y lo naranja rojo es C, y empezar a generar manejo variable en el cultivo de maíz y girasol sobre todo. ¿Qué hacemos con ese manejo variable? Básicamente, a medida que va empeorando el lote, el ambiente ya sería el bueno, el B más o menos,
y el C es el peor, vamos bajando densidad de plantas, bajando monamónico, bajando modelo DN, pero a la foto inicial del planteo que teníamos, el ambiente A, lo que queremos es potenciarlo. Entonces lo que hacemos es, aumentamos mucho insumo en el A, el B queda prácticamente igual a lo que veníamos haciendo, y el C le vamos sacando un poco de tecnología que va mucho de la mano de todos los conocimientos que fuimos generando durante los maíces tardíos durante esta campaña. ¿Qué nos da de resultados? Nos da resultado de esto, que igual el costo del cultivo, porque a la larga vemos que seguimos gastando la misma plata, potenciamos en maíces el promedio de los últimos 4 o 5 años entre 500 y 600 kilos la media, que pasar de estos 9.200 a 9.800 casi. Obviamente que potenciamos el ingreso, y lo que estamos logrando son $60 más de margen. Recuerden que cuando miramos este ambiente, hablamos de un resultado de $180. Si a ese resultado le meto $60 más de margen, estoy aumentando casi en un tercio el resultado que tengo. Así que creo que vale la pena esforzarse en ir ambientando, ir consiguiendo una máquina variable para poder hacer densidad monamónica en siembra y después poder fertilizar de forma variable el nitrógeno y el azufre. Así que básicamente, para ir concluyendo un poco todo lo que fuimos charlando y viendo en la presentación, esto lo pasé por arriba, pero estamos en una campaña de $100 menos de margen que el promedio de las 8 campañas agrícolas comentadas anteriormente, que les conté que habíamos hecho el trabajo en el CREA San Manuel. Hoy miramos que íbamos a tener en promedio $150 en las lomas en los mejores cultivos y un alquiler más amigación de $250. Esos $400 de margen total que daría la cuenta, cuando uno lo mira con la foto histórica, esos márgenes estaban más en 500. Entonces esos $100 de caída, creo que lo que nos hace es que tenemos que ajustar todos los detalles que hoy contaba del financiero, de los cultivos, de la ambientación, para poder mejorar el negocio. El otro punto es este, mucho foco en planificación de cultivos, todo lo que charlamos, qué rotación, mucho en la macro, mucho en la micro, la planificación financiera, si me conviene SGR, pasar al dólar MED, cuándo vender, cuándo no vender, mucha charla con los contadores para la parte impositiva, según cuando cierren los balances. Tuvimos una devaluación cuando uno mira de agosto, antes de agosto, ahora de casi el 50-60%, así que creo que es clave planificar todo lo que es cultivo, ambientes, financieros, impositivos, todo lo que es cotizaciones. Los mejores margen brutos, ya lo charlamos, los dobles cultivos cebada, soja segunda, trigo con soja segunda, el trigo con verdeo, si alguien tiene sistemas mixtos que puede potenciar, el girasol altoleico, muy competitivo el maíz en los bajos, y la soja, en estas condiciones particulares que estamos viendo, y las proyecciones que estamos viendo de precios, la estamos viendo con poco margen, y en las lomas tirando a nulo o negativo. El otro punto, buenas relaciones insumos-producto, que lo que nos hace es que todos los cultivos de fina tratar de potenciar el rendimiento y la calidad, analizar el precio de dolor que yo voy a tener para vender esos granos con rentabilidad. Hoy les conté que en el gráfico estaba sin rentabilidad, pero si uno habla de meterle un 12-14% de rentabilidad a esos precios, no estamos yendo que un trigo tendría un 150, $155. Entonces, el 165 de enero o el 170 de marzo, la verdad que es una buena alternativa para poder empezar a fijar gran parte de la producción o empezar a ir vendiendo algo para ir ajustando las ventas y acomodando el financiero, que seguramente a enero, febrero, marzo va a llegar relativamente ajustado. Y después de lo técnico, protocolos de densidad de nitrógeno, fósforo, azufre, enfermedades, potenciar tecnologías de costo cero. Lo que hablaba hoy, fecha de siembra, hoy es una tecnología de costo cero. Sembrar el 1 de junio, el 1 de julio es exactamente lo mismo entre el lado costo. Entonces, pongámonos las pilas para poder sembrar dentro de la ventana óptima. Variedades, lo mismo. ¿Por qué voy a sembrar una variedad que pierdo 500 kilos sabiendo que tengo una nueva tecnología que esos 500 kilos hoy me repercuten en 50, $60 de resultados? Y el otro punto es, ante márgenes iguales, nosotros vimos algo de márgenes iguales cuando necesitamos cebada o trigo, o girasol con maíz en los bajos. Cuando tenemos márgenes iguales, pensemos en lo que charlamos un poquito hoy de visión sistémica, ya sea para malezas, para enfermedades, para rotaciones, para no terminarnos de complicar todo lo que fuimos ajustando, planificando y analizando anteriormente. Así que, por mí no mucho más, muchas gracias y
buena campaña 2021. Diego, buenísimo. ¿Querés tomar un poquito de agua? ¿Te parece? Mientras voy ordenando un poco las preguntas y le voy pidiendo a los que Para tengan consultas compartir. que las vayan enviando por el chat. Yo acá fui anotando algunas, así que fui seleccionando, las fui ordenando. Cuando quieras arrancamos. Dale. A ver, llegaron que en las diapositivas del enfoque sistémico con respecto a las malezas, dos preguntas que te las hago juntas, están asociadas obviamente, es uno, ¿qué experiencia están teniendo con cultivo de cobertura? Si están haciendo Bien. cultivo de cobertura como una forma para trabajar en el tema malezas. Y otra que está muy relacionada, que llegó después, es algo breve, algún comentario sobre aporte de nitrógeno de cultivo de cobertura en el caso de vicia o leguminosa. Perfecto, bárbaro. ¿Con esa, Pascual? Dale. Te cuento. Bueno, sí, nosotros estamos usando dos formas de cultivo de cobertura básicamente. Uno es la rotación debajo, que comenté anteriormente, la debajo donde entra la rotación es solamente de maíz, girasol, maíz, soja. Estamos entrando con cultivos de vicia después de sembrar, después del girasol o después de la soja. Esas hojas son cortas, entonces lo que normalmente estamos cosechando el 25 de marzo al 10 de abril, esas hojas. Entonces, en esas situaciones en particulares, estamos haciendo cultivos de cobertura de vicia con dos objetivos. Uno o tres. Uno es todo lo que es competencia de malezas. El otro punto es el aporte de nitrógeno que nos hace esa vicia al cultivo de maíz. Y el tercer punto que también tenemos es, en algunas situaciones particulares en esos ambientes que tenemos la napa media alta, lo que estamos viendo es que ese consumo de agua nos ayuda a bajar un poco la napa y no tener excesos. Bien, eso la verdad que nos viene funcionando muy bien. En cuanto a producciones de materia seca, en el promedio de los años estamos entre 3.500 a 4.500 kilos de materia seca. Esos 4.000 kilos de materia seca, para redondear, cada tonelada aporta 4% de N. Ese 4% de N te daría de parte aérea 160, pero se habla que un 50% está en la parte raíces. O sea, nos vamos casi a 2,25 kilos de N que se estaría aportando en el sistema, pero ese 2,25 de N que se aporta al sistema solamente en el primer año, por una cuestión de mineralización, tenemos entre el 65 y el 70%. Entonces estamos hablando de que podemos tener por aporte de la vicia, supongamos 150, 160 kilos de N, sumado a lo del monamónico, más un poquito que igual tiene el suelo por naturalidad, estamos teniendo los modelos de nitrógeno para no aplicar fertilizantes. Dicho esto, lo tenemos así, hago dos comentarios. Lo que estamos dando mucha importancia es, si bien queremos juntar los 4.000 kilos de materia seca de la vicia, lo que estamos muy estrictos es con la fecha de quemado. Lo que vimos en dos campañas secas fue la 16-17, la 17-18, es que cuando nos atrasamos con el quemado de esa vicia, algo repercutió en el rendimiento del maíz. Entonces lo que nosotros queremos es, por lo menos, los años que venimos con buena humedad del suelo, dejar 45 días de barbecho, y los años que venimos muy secos, a los 60 días se queman esos cultivos de vicia. Y el nitrógeno, si nos faltó, va por otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Es ajustando kilos de materia seca que producimos, directamente lo fertilizamos, o la otra es haciendo una franja de doble N y en 6 hojas de cultivo, hacer un poco lo que hacemos en FINA de ajustar si nos falta o no algo del cultivo de maíz. Esa es una forma, y la otra cultivo de cobertura que estamos haciendo, que es un cultivo de cobertura medio engañoso porque va más relacionado con recrías, es, hacemos cebada, soja de segunda, después vamos a trigo, y esos trigos van a verdeo, ya sea de avena o de centeno. No hacemos el verdeo normal, de a los 45 días lo como, cuando rebrota lo como y le doy 3, 4 pastoreos. Lo que sí estamos haciendo con muy buenos resultados es, cuando logró en mediados de agosto una muy buena cobertura que ya nos sirvió para potenciar macroporos, microporos, competencia de maleza y demás, lo que hacemos es comerlos con alta carga para poder bajar mucho el volumen. Lo que hacemos es matar el rebrote. Y ese rebrote lo matamos con muy poco dosis de glifosato. ¿Está? Bien. ¿En vicia usan algún material en especial?
No, Vista estamos usando los que había, nosotros empezamos hace 4 años, usamos unos genéricos que andaban a las vueltas en el mercado, era bueno, como especie sí, estamos usando la villosa, estamos usando la villosa porque vemos que tiene un poquito más de tolerancia al frío, también para evitar algún pastoreo, nosotros las vicias no las estamos pastoreando cuando las hacemos puras, algunos que las mezclaron con avena sí se han pastoreado, y lo que estamos haciendo ahora es casi todas las empresas están haciendo unas 10, 20 hectáreas de semilleros, y lo que estamos apuntando es una variedad que se llama Intas Kasubi, que lo que tiene es tolerancia a frío. En los ambientes que la estamos sembrando, tener tolerancia a frío, la verdad que nos viene muy bien. Bien. Otra consulta que llegó. ¿En algún momento hiciste algún comentario de poner en el análisis de un arrendamiento de un campo, poner el costo de control de malezas? Sí. ¿Tienen establecido algún criterio para definir cuánto debería ser o cuánto debería ser hacia abajo el arrendamiento en función de las Mirá, malezas que tiene? sí, un poco, ahí está buena esa pregunta. Yo ahí estaba, 11 quintales el bajo de alto, o sea, el de alto potencial, 10 el de la loma, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros es, ese planteo ya tiene algo metido de maleza, de lo que contaba de raigras, de yuyo colorado, de nahue, de rama negra. Lo que nosotros estamos viendo es, cuando tenemos problemas de raigras solamente, nosotros estamos bajando el arrendamiento 1 quintal, sería como la foto media, a lo que comenté, pero si tenemos problemas serios en los lotes de yuyo colorado, ese arrendamiento tiene que bajar a 1,5 quintales/2, la foto media de la situación. ¿Por qué? Porque lo que yo mostré es con relativamente poco porcentaje de yuyo colorado dentro de los planteos, estamos haciendo solamente preemergentes en cabeceras y parte de los lotes, algún repaso en particular. Si eso lo tenés que hacer masivamente y tenemos que ir a preemergentes de metolacloro y sulfentrazón y después repasar con fomesafen y benazolín, $40-45 nos gastamos tranquilos, y esos $45 hoy son 2 quintales de la soja que estamos hablando. Bien. Con respecto a la avena que hacen como cultivo de servicio, ¿hacen algún manejo en especial, ya sea en kilos por hectárea o de fertilización? Sí, lo que estamos haciendo es, esa avena, tratamos de primero elegir alguna que sea relativamente sana, ya sea Inta Violeta, Inta Elizabeth, o sea, una relativamente sana, Paloma. ¿Para qué? Para que no se nos llene de roya, como fue muchas veces la Calén, y sembrando el 10 de febrero o el 10 de marzo, para mayo tener todas las hojas quemadas por tener roya. Entonces lo que hacemos es, entre esas 3 variedades, buscar relativamente que sean sanas para llegar con buena cantidad de hojas. El otro punto es, partimos con 40 kilos de monamónico, o 40 kilos de monamónico cuando el lote tiene bajos niveles de fósforo, hablando como abajo de 12 partes por millón, sino directamente lo que hacemos es aplicar 50 kilos, 60 de urea como arrancador, ¿no? Como arrancador para que cubra rápido, avance rápido y sea bien competitivo para malezas. Y en línea general lo que queremos es tratar de no aplicar ningún agroquímico herbicida durante el ciclo de cultivo, pero tampoco somos tan extremistas. Si nosotros vemos que se nos está desmadrando el tema de nabo, de ramanera o alguna maleza en particular, si tenemos que entrar con un herbicida, entramos igual. Lo mismo para el cultivo de vicia que comenté anteriormente, ¿no? Bien, perfecto. Última. Con respecto a la ambientación, una vez que tenés definido la macroambientación, que te la definen generalmente variables bastante o más gruesas, ponele. ¿Hasta dónde, cuál es el objetivo de bajar el coeficiente de variación, digamos? ¿Hasta dónde bajan que les parece un rango razonable que ya después, a partir de ahí, te cuesta seguir ganando, digamos, en eficiencia? Sí. Bien, no, pues creo que acá está bueno lo que estás comentando, Pascual. Primero, recalcar una cosa. El foco es la macroambientación, que es donde está el resultado grande. Es un poco lo que contaba hoy. Estamos hablando de la plata grande, es decir, yo antes, cuando no tenía ambientado, yo sembraba esa fina en los bajos, y se me lava el trigo, se me lava la soja segunda, se me lava la cebada. O sea, cuando uno mira la macroambientación, estamos hablando de $150, $200 en el margen bruto. Cuando uno va a la microambientación,
Estamos hablando de los $60 o 50 que conté en maíz. Está bien que ese valor va a depender siempre de los precios que tengamos en el mercado. En girasol estamos teniendo respuesta entre 120 y 150 dólares, que hoy son $30 el resultado. O sea, estamos hablando de un avance de 30 a 60 dólares contra 150 o 200. Eso quiero que quede claro para ver dónde primero hacer foco. Después, lo que estamos viendo es, una vez que nosotros ya tenemos hecho la macroambientación, lo que hacemos es, dentro de la micro, separar cosas que tengan más de 15% de desvío o menos de 15% de desvío. Yo, por ejemplo, si yo tengo un rinde de 3.000 de girasol, yo si tengo hasta 3.200 o hasta 3.300 y 2.700, ese ambiente lo dejo como está. Ese lote para mí es igual, prácticamente para lo que es manejo de cultivo es igual. Pero si tengo gran parte del área que me da abajo de 2.700 kilos, o parte de 2.500, 2.200, o tengo parte que me dan 4.000, ahí ya digo que esos lugares los tengo que empezar a separar. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros dentro de los ambientes tan muy avanzados, San Lorenzo, dentro de este trabajo? Lo que estamos viendo es que dentro del ambiente A, que yo llamé, en este ambiente ya macroambientado, también que es un campo bueno y grande, estamos hablando del 50% del ambiente. El ambiente B más o menos es un 30-35%, dependiendo si tenemos napa o no napa, y solamente nos está quedando un 15 o 20% como ambiente C. Más o menos como regla, si uno quiere quedarse con una idea, 50-35-15 sería un poco lo que estamos encontrando. Y en líneas generales es un poco el panorama que estamos viendo en la zona, ¿no?